que puede después escucharlo. Así que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Dios misericordioso, bondadoso, por esta instancia que nos das de poder informar, Padre mío, todas las cosas que están ocurriendo en lo oculto. Dice tu palabra, Señor, que para ti no hay nada oculto que no sea revelado. Ayúdanos en la gracia y en la sabiduría para poder, Padre mío, escuchar con mucha atención a los expositores, en forma muy especial a nuestra hermana Ingrid, Señor bendito. Toca vidas, toca corazones, por amor y misericordia. Quizás estas instancias, Padre, tú las pones para que nosotros estemos en conocimiento de la verdad, esa verdad que nos dijiste a través de tu Hijo Jesús, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias a través de Cristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, señor pastor. Bueno, como decíamos, antes de comenzar ya las charlas, tenemos con nosotros a nuestra hermana Sarita Ose de CONAEP. Ella va a comentar brevemente de qué consiste el Comité Nacional de Educación Evangélica, ya que tiene harta relación con lo que se va a hablar el día de hoy. Así que invitamos, está por ahí mi hermana Sarita Oces, si es que no se le conectó el aparato, me parece. Ahí está mi hermana, ahí la encontré. Así que Dios le bendiga, la escuchamos. Muchas gracias, mis hermanos. Un saludo especial al Ministerio Metodista Pentecostal que tiene este programa. que es muy necesario y relevante para el tiempo en que vivimos, porque las comunicaciones precisamente no nos han ayudado en este tiempo a mantener una unidad respecto de las contingencias que están pasando en nuestro país. Eh, y bueno, todos estos medios ayudan a poder estar unidos en relación a la postura que debe tener el mundo, el pueblo cristiano, en relación a las contingencias, como decía recién, y a todas las políticas públicas que están afectando fuertemente a la comunidad cristiana evangélica. El Comité Nacional de Educación Evangélica nace hace 41 años, en el año 84, un año después que se publicara el decreto 924, que permitió por primera vez en Chile que la asignatura de religión evangélica pudiese estar en el currículum nacional dentro de todas las otras asignaturas que existen. Matemática, historia, ciencias, lenguaje. Ahí hay 2 horas de religión. No dice de qué religión. ¿Por qué? Porque precisamente hasta ese año 83 había un decreto anterior en el Ministerio de Educación que decía que las clases de religión eran privativas del magisterio de la Iglesia Católica. Eh, Uno se pregunta en este tiempo, mirando hacia atrás, ¿cómo pudo estar ese decreto en el Ministerio de Educación hasta el año 83, cuando todos hablan ya de la constitución política del año 1925, donde la iglesia se separa el Estado se separa de la iglesia? Y transcurrieron cuántos años con esto dentro de la educación. Sabemos que Chile culturalmente es un país católico y eso está inserto dentro de todos los estamentos públicos de nuestro país. Está. Y en el año 1925, cuando se decreta la constitución de ese tiempo, el arzobispo de Santiago dice, la iglesia, o sea, el Estado se separa de la iglesia, pero la iglesia jamás se separará del Estado. Y lo han cumplido fielmente hasta ahora. Bien, ahí ustedes saquen las cuentas, en dónde y cómo han permanecido insertos los distintos reparticiones públicas hasta la fecha. Bien,
Pero el problema vital que tenemos en este tiempo no es tanto el catolicismo, sino que es el agnosticismo, ¿ya? Y el laicismo mal entendido, donde se quiere erradicar de todos los espacios públicos, repito, lo religioso. Y nosotros los evangélicos, los cristianos, también hacemos nuestra distinción y tomamos la palabra religión como una estigma hacia nosotros. Y no lo es, no lo es, porque la palabra religión viene del latín religare, ¿ya? De cómo el hombre, o sea, Dios, se comunica con el hombre y el hombre se acerca a Dios a través de la fe. Y ahí nacen las distintas corrientes cristianas. Estamos hablando desde antes de la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva en adelante. ¿Cómo nacen las distintas iglesias? Pero sabemos que la iglesia de Cristo es una. Entonces, en esa iglesia de Cristo estamos insertos nosotros los cristianos evangélicos de Chile y también hacemos nuestras distinciones, decimos, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Bueno, somos cristianos, pero cada uno tiene una forma de práctica de fe. ¿Dónde practica usted su fe? ¿Cómo la practica? Ya de esa casa, de esa iglesia donde usted está practicando y está informándose y formándose en los principios, valores y doctrina cristiana, con una tendencia, con otra, en fin, con algunos matices, pero usted está ahí y sabe que el camino al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bien, en el área de la docencia, estábamos nosotros muy en pañales cuando se aprobó el decreto 924 en el año 83 y se publicó en el 84. En ese tiempo no existía un decreto, algo que exigiera el título de profesor, porque el estatuto docente decía en su artículo 2 que era profesor quien ejercía docencia en el aula. Cualquier persona con conocimientos específicos sobre una materia y un curso de perfeccionamiento que se hacía dentro del Ministerio de Educación durante 2 años, obtenía su título de profesor. Entonces, con esa formación pasaba a ser profesor. Los profesores católicos, hasta entonces, estoy hablando hasta el año 83, esos profesores eran catequistas, egresados del Instituto Catequético, ya con 2 años y medio de formación y obtenían su título de profesor de religión católica y moral. Nosotros los profesores de religión no tenemos universidades y tuvimos que empezar a hacer convenios con las distintas universidades. Había 20 profesores recién formados que eran profesores de otras disciplinas y empezaron a hacer clases de religión por su formación también en institutos teológicos. Eso no ha podido surgir hasta ahora porque luego se saca una ley a principios de este siglo, en el 2003, que dice de que para ejercer docencia en el aula se debe estar en posesión del título. Pero de ahí han habido transitorios y esos transitorios, ahora el último aplaza esta exigencia del título hasta el año 2030. ¿Comprende? Hasta el 2030 los profesores que están en ejercicio y no tienen todavía su título pueden seguir ejerciendo docencia. ¿Qué pasa en las salas de clases ahora? En las salas de clases está ocurriendo lo siguiente. Niños y niñas con un déficit en el área socioemocional abismante, abismante. Sus padres
jóvenes, ¿ya? Matrimonios jóvenes, que no tienen ningún, a ver cómo decir, no tienen ninguna orientación religiosa, voy a ocupar la misma palabra, ninguna orientación religiosa, absolutamente ninguna. Y por no tener ninguna orientación religiosa, ellos inmediatamente le transmiten a sus hijos una animadversión hacia lo religioso, ¿ya? Luego, en el colegio, profesores y profesoras agnósticas o gnósticas, como también es correcto esa palabra, están totalmente en contra de las clases de religión porque les molesta que haya personas que practiquen una fe y cuyos valores y principios estén en contraposición con su vida desordenada y sin valor alguno. Perdóneme que lo diga de esta manera tan tajante, pero es bastante preocupante ver docentes dentro de las salas de clases, dentro de la sala de profesores, en que se traten a garabato limpio, denostándose unos a otros. Y eso lo escuchan los niños y las niñas. Eso es lo que se vive en los colegios ahora. Entonces, dentro de ese mundo que está ahora, un profesor de religión evangélica, profesora de religión evangélica, pasa a ser un faro de luz dentro de ese colegio. Y nosotros todos los meses estamos orando con cadenas de oración, con semanas de oración, con reuniones de oración por profesores y profesoras que están en los colegios, porque nuestros profesores van a los lugares más vulnerables, más vulnerables. Ellos no están en los colegios privados, están en los colegios donde los niños lloran a gritos, ¿verdad? Que se les ame, que se les atienda, que se les escuche, tener alguien que le escuche sus necesidades, sus carencias, y nadie le escucha. Pero una profesora y un profesor de religión evangélica está ahí atento, asistiéndole en lo emocional, en lo espiritual. El decreto 924 que se aprobó en esa época, que yo le digo del año 83 a 84, en uno de los considerandos que le dio paso a que se aprobara, decía que la persona, que el ser humano tiene una dimensión espiritual que debe ser atendida. Es decir, que no solamente debe ser atendido en la parte cognitiva, volitiva, emocional, sino que también en esa área espiritual, el niño, niña, adolescente debe ser atendido. Y es por eso que se les pide a ellos que se atiende a la religión católica. Discúlpenme, a grosso modo es eso, no le quiero quitar tiempo a nuestra hermana Ingrid, porque sé que su tema es muy interesante. Si hay alguna pregunta, hágalo. Nosotros estamos 41 años al servicio de la educación cristiana en Chile y tenemos muchos deseos de poder transmitir a cada uno de los papás, mamás, líderes de la iglesia evangélica, la gran necesidad de que se potencie este trabajo educativo, dado que últimamente ha habido un intento fuerte de derogar el decreto para sacar las clases de religión y estamos a puertas de que se entregue otro. Muchas gracias, pastores, y estamos atentos a sus consultas en una próxima oportunidad para no ocupar el tiempo que no me pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Sara, muy claro todo. Y si hay personas que quieren hacer consultas internamente, las podemos ir realizando. Ya hay varios conectados, así que vamos ya a presentar a nuestra hermana Ingrid para que ella pueda comenzar la charla y también darse a conocer para aquellos que no la conocen. Ella es fundadora y vocera de este
mover de parte de Dios. Dios la ha llevado a muchos lugares importantes a poder defender todas estas cosas que se han querido ir levantando. Eh, Así que, sin más preámbulo, solamente antes también saludar a nuestro hermano Luis Saavedra, concejal de Pichidegua, está con nosotros también, así que hay muchos conectados. Y sé que se van a ir sumando más personas, estamos compartiendo por interno el link. Hay varios, bueno, en mi caso soy profesor, así que me interesa mucho escuchar todo lo que está acá. Hay muchos padres acá presentes, hay apoderados presentes, así que vayan compartiendo por interno también este link a sus familias para que puedan conocer todo esto. Presentamos a continuación entonces a nuestra hermana Ingrid Bon en lo que tiene preparado. Dios le bendiga. Muchas gracias, querido hermano. Gracias por esta instancia. Quiero saludar a cada una de las personas que están conectadas, obispos, pastores, hermanos de iglesia, por haber acogido a este llamado que estamos haciendo desde hace unos días, ¿cierto? Creemos que estos son temas importantes, demasiado importantes. Cuando el pastor me dice, estuve en Maipú, conversé con algunos pastores y no tienen ni idea de lo que está sucediendo, me preocupé porque de verdad hoy día nos falta difundir más esto en las iglesias, hermanos. Nosotros, además de ser papás, abuelos, tíos, somos muchos apoderados, pero no somos cualquier apoderado, somos apoderados o hermanos, tíos, ¿no es cierto? Y padres, pero cristianos, con un apellido. Tenemos, ¿no es cierto?, el conocimiento de la palabra, estamos en la iglesia, muchos de nosotros con nuestros hijos, pero cuando no están en nuestras casas y en las iglesias, están en las escuelas. Y en las escuelas se están pasando muchas cosas. Recién la hermana hablaba de las clases de religión, que también yo lo voy a tocar, voy a dar una pincelada, cómo se está sacando a Dios de las escuelas. Así que yo le he puesto un título a nuestra presentación, a nuestra charla, que son las familias y los hijos en peligro. Y cuando vamos concluyendo esta charla, yo le voy a preguntar si está bien puesto el título de la charla o no. Entonces, para dar comienzo a esta charla, quiero que nuestro hermano nos pueda presentar un video que lo vamos a comentar muy brevemente. Así que, hermano, por favor, si nos puede colocar el video, que es una exposición mía en el Tribunal Constitucional. Y yo después les voy a explicar el por qué. Es muy importante que pongamos atención a lo que allí nosotros exponemos a los ministros. Excelentísimos ministros, lo primero que queremos decir, somos padres. Esa es la razón por la que estamos acá. Somos quienes educamos a nuestros hijos, los trajimos al mundo y los vemos crecer. Son nuestra principal preocupación. Somos quienes más los conocemos, somos quienes más gozamos con sus alegrías y más sufrimos con sus dolores. Queremos a nuestros hijos y buscamos lo mejor para ellos. Como padres, les enseñamos a nuestros hijos a ser personas virtuosas. A cada hijo lo educamos según sus características personales, los que muchas veces están ocultas al resto. Nos duele cuando aprenden algo que consideramos dañino, sea de un amigo, un familiar, un vecino, un profesor o cualquier otra persona. Queremos que nuestros hijos sean educados en la ciencia, la historia, las matemáticas, lenguaje y que la escuela sea un lugar de aprendizaje. Pero estamos muy preocupados. Antes, cuando llegaban a casa, escuchábamos con alegría el relato sobre lo que habían aprendido. Hoy les preguntamos de forma preocupada, temerosos de escuchar una respuesta que nos haga pensar, ¿por qué le enseñaron eso? ¿Por qué no nos preguntaron? ¿Por qué no me avisaron? No queremos que se metan con nuestros hijos. La razón de nuestra preocupación no se detiene. Nuestros temores están bien fundados y respaldados. Hace mucho tiempo, décadas, que hemos visto una obsesión del Estado, de políticos, sean de izquierda, de derecha, por querer introducir la materia de educación sexual desde la más tierna infancia. Esta obsesión no se ha detenido. No se ha detenido, a pesar de que nuestra Constitución, en el artículo 19, numeral 10, habla, ¿no es cierto?, del derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. No se ha detenido, a pesar de los numerosos tratados internacionales vinculantes para Chile que reconocen y protegen este derecho. No se ha detenido, a pesar de que en octubre del 2020 el Congreso rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral ESI. No se ha detenido, a pesar de que en julio del 2021 este excelentísimo Tribunal Constitucional declara como inconstitucional
que la educación sexual debía tener un carácter laico y no sexista. No se ha detenido a pesar de que en septiembre del 2023 se rechazó un proyecto de constitución que consagraba en el artículo 35 el tener una educación de carácter no sexista y también en el artículo 40 sin mencionar a los padres y su derecho. Tampoco se ha detenido a pesar de decenas y miles de firmas en apoyo a iniciativas populares de norma. Tampoco se ha detenido a pesar de que al actual presidente se le entregó una carta manifestando nuestra preocupación con padres de todo Chile y con un respaldo de 43.000 firmas de no legislar ni aprobar nada que tenga que ver con educación no sexista. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y eso nos preocupa, porque hoy se habla de distintas maneras de educación no sexista para poder introducirlo. El sistema educacional también estaría dominado por esta discriminación a pesar de que más del 70% de los profesores son mujeres. La solución de quienes tienen este diagnóstico es intervenir la educación y rellenarla con el contenido que ellos consideran y que es adecuado para los niños. Eso es lo que hoy día nos preocupa. Otra cosa es enterarse de que un hijo está en kinder y le mostraron videos inapropiados en una clase de educación sexual con representaciones explícitas, como ocurrió en el colegio Nahuel Buta de San Pedro de la Paz el 2013. Otra cosa también es el libro Las 100 Preguntas, que se repartió en Santiago Centro en varios establecimientos educacionales. También otra cosa son los talleres de educación sexual y género sin preguntarle a los padres, como ocurrió en Quilpué y en Concepción. Otra cosa también es lo que ha ocurrido con los operativos y procedimientos de salud sexual en Antofagasta, en Villa Alemana, en Talcahuano y recientemente en Arica. Por eso en representación de decenas de miles de padres nos oponemos a la educación no sexista y sabemos que estamos en desventaja. Lo que pedimos, nuestra petición es muy sencilla, pedimos que se declare inconstitucional la frase no sexista y queremos que a nuestros hijos se les eduque según nuestras convicciones morales y religiosas y que nos pregunten si queremos que nuestros hijos reciban clases de educación sexual. Y que si nos oponemos, respeten nuestra decisión. Nosotros somos los primeros y fundamentales educadores de nuestros hijos. Es un deber y un derecho y el Estado tiene la obligación de protegerlo especialmente por mandato constitucional. Muchas gracias. Interesante ha sido esta presentación. ¿Por qué se las quise traer a ustedes en esta oportunidad? Porque el año recién pasado se legisló sobre un proyecto de convivencia escolar, dado todo lo que estaba sucediendo post pandemia y que ustedes también lo han vivido, lo ven en las noticias, sobre la violencia en el interior de las escuelas. Hablamos con el ministro de Educación en su minuto y había un proyecto para reformar la convivencia escolar. Fuimos a exponer allí, hablamos en comisión y dijimos que no tenía por qué un proyecto de convivencia escolar tener que introducir la ESI. Para nosotros no tenía nada que ver y creo que para muchos. Entonces, le sacamos el corazón al proyecto. Fue una ganancia, gracias a Dios. Dejamos ese proyecto sin ese corazón que ellos tenían, que era introducir de alguna u otra manera la educación no sexista o la educación sexual integral. Pues bien, hay diputados que dijeron esto no puede ser, que esta gente nos venga a sacar el corazón y fueron al Tribunal Constitucional. Nos amenazaron con ir al tribunal, fueron al tribunal. Llegamos al tribunal a exponer. Yo me acuerdo que llegué como a las 4 de la mañana de Arica, que andaba en el colegio donde habían sido vulnerados unos niños, y a las 9 tenía que estar en el Tribunal Constitucional para exponer. ¿Saben ustedes que esto fue solo una bendición del Señor? Él abrió puertas y logramos nosotros que gracias a nuestra exposición en representación de miles de padres, diciendo todo lo que yo fui exponiendo ahí, que el Tribunal Constitucional resolviera que sí, había que hablarles de educación sexual a los niños, ¿cierto?, en las escuelas, pero no la educación sexual integral. O sea, ganamos también que no se introdujera la ESI, así como quien dice por secretaría, no se introduciera la ESI y esto quedara
como una educación sexual necesaria en los colegios, con el único resguardo de los papás y que estos sean avisados. Apenas vamos avanzando en la diapositiva, le voy a pedir al hermano que nos pase la próxima, yo les voy a ir contando por qué el peligro de educación sexual integral y no así que sí los niños a veces necesitan educación sexual, pero esta debe ser ligada a los afectos, a la biología y con los padres. Entonces, vamos a darle una pincelada hoy día en esta charla a varios aspectos. Uno de ellos, ¿cierto? Es como el título de nuestra charla dice, las familias en peligro y nuestros niños. Ahora, yo les quiero llevar a esto. Dice aquí, el hogar es el fundamento de la sociedad. La sociedad se compone de familias y será el producto de lo que hagan de ellos los jefes de familia. ¿Quiénes son los jefes de familia? Los padres. Del corazón, dice, ¿cierto? Un libro inspirado, dice, del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. O sea, hoy día los hogares para nosotros y para nuestros hijos son lo más hermoso y maravilloso. ¿Cuántos de nosotros, ustedes mismos, con el pastor elegimos esta hora porque dijimos ya han llegado a sus hogares, a sus casas después de una larga jornada que yo realmente me saco el sombrero en Santiago cuando tomo el metro lleno, micro llena, y así se vive, ¿no es cierto?, alteradamente y apuradamente para llegar a sus hogares. Entonces, el corazón es la base de la sociedad. Próxima, hermano, por favor. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros acá? El pedazo del cielo, o sea, es un pedazo, el hogar es un pedazo del cielo en la tierra, y creo aquí no equivocarme, porque el hogar debe constituir todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo en que el hogar va a ser nuestro pequeño cielo acá en la tierra, en donde podamos contarnos nuestras cosas, en donde nuestros hijos pueden llegar y tener tanta, digamos, confianza en nosotros que nos van a llegar a contar lo que les sucede. Por eso yo quiero ponerles estos temas, primero que nada, para ir tratando lo que va ocurriendo. Próxima, por favor, hermano. La infancia. ¿Qué entendemos nosotros por infancia? Los hijos, ¿qué son? Una bendición. Las familias son parte del plan de Dios. Dios creó al hombre y a su imagen y ordenó fructificar. El que creó a Eva para que fuese complemento de Adán, había dispuesto que los hombres y las mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio. No dice que dos hombres ni que dos mujeres se unieran, dice que los hombres y las mujeres se unieran en el lazo del matrimonio. ¿Para qué? Para formar familias cuyos miembros conocidos, coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Una casa sin hijos es un lugar desalojado, es un hogar desolado, es un hogar triste. Pero aquí, hermanos, yo no quiero ofender a nadie. Yo estuve 7 años sin tener familia. Y quiero contarles que yo soy madre adoptiva. Yo adopté mi primera hija, que hoy tiene 32 años, de 2 días. Me hice infinidad de tratamientos y llegó un minuto en que el Señor me dijo, basta, basta. Y tuve el contacto con una cuñada y adopté mi hija. El Señor me la dio, pero con todas las facilidades, me abrió puertas, hice una petición con mi esposo de adopción y a los 2 meses nació mi hija. Mi mamá no alcanzó a tejer el chal y muchas otras cosas que teníamos que hacerlo rápidamente porque mi espera no fue ni de 6, ni de 2 años, ni 9 meses, sino que fue rápida. Entonces, ¿por qué? Porque vimos la necesidad que un hogar necesita de niños, ¿no es cierto? Para poder constituirse como una familia, para poder entregarle amor. Me acuerdo que el juez nos preguntó para hacer de esa personita pequeñita útil a la sociedad, que amara al prójimo. Entonces, eso para nosotros fue una tremenda bendición que le agradezco hasta el día de hoy. Tengo 2 hijos, les cuento, no me quedé solo con la adopción. El Señor después, a los 6 años de tener a mi hija Noemí,
me veo con una pérdida, digamos, de sangre y voy al médico y me dicen, estás embarazada. O sea, tenía 8 semanas y casi pierdo al niño. Así que esos son mis dos tesoros que tengo. Ya están grandes, pero sigo luchando por los niños. Entonces, una casa, como les decía yo, es un lugar desolado. Eso es lo que sentimos mucho de nosotros. Procurar simpatía para sí, pero tienen poco para conceder a otros. ¿Qué más? La infancia necesita enseñanza. La debida educación de la niñez y la juventud es la misión más elevada y de mayores consecuencias que puedan cumplir sus mayores. Enseñar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Eh, Otra cosa más, ¿cómo fue enseñado Moisés según Hebreos 11:23? Ustedes lo pueden buscar, yo no quiero demorarme mucho porque quiero explicarles muchas cosas. Próxima, por favor, hermano. Nosotros sabemos que el Señor fue enseñado en sabiduría. Eh, Tenemos también los hijos que son una bendición. Tenemos una promesa, Efesios 6:2. Cómo Cristo se mostró con los niños. Dejad los niños, venid a mí, porque ¿qué dijo? De los tales es el reino de los cielos. O sea, siempre dentro de la Biblia vamos a encontrar pasajes hermosos acerca de los niños. Siempre vamos a encontrar un mensaje de parte del Señor que va en la protección, en la felicidad de los niños, de nuestros niños, sean nuestros que los engendramos, sean niños que adoptamos o que podemos también ser familias de acogida, que lo vamos a hablar. Hoy día no existan tantos niños en las casas, digamos, que son del Sename, en las casas, ¿no es cierto?, de acogida, sino que podamos abrir nuestros hogares para ellos también, y qué mejor que hogares cristianos. Próxima, por favor, hermano. Aquí. Dentro de todo lo que hablamos de los padres, de los niños, ¿cierto? Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y miren, cuando yo hago estas charlas en directo, los hago leer a todos juntos y leemos todos al unísono. Si ustedes quieren leer, igual tienen su micrófono apagado, pero léanlo. Dice la Constitución de Chile, dice, el artículo 19, número 10, dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. O sea, tenemos el derecho y el deber, y el Estado, ¿qué tiene que hacer? ¿Reemplazar ese derecho y deber? No, no, no. El Estado no va a reemplazarnos a nosotros. El Estado tiene que otorgarnos la protección para que nosotros ejerzamos este derecho. Eso dice la Constitución. ¿Qué nos dice, no es cierto? Proverbios 22:6 también habla de la protección que la transforma en amor y en confianza. Y aquí nosotros también tenemos que pensar muy bien en esto. Nosotros tenemos que entregar un amor tan incondicional a nuestros hijos, adolescentes, a los jóvenes que tenemos dentro de nuestro hogar, que conforman nuestra familia. Tenemos que entregar una protección tan amorosa que ese amor que le entregamos a ellos también se transforme en confianza. Que esa confianza no la busquen fuera del hogar, sino que esa confianza la busquen ¿en quién? En nosotros los padres, en quienes estamos al cuidado de los niños. A veces no son los padres, a veces son los abuelos, a veces son los tíos, o a veces hay matrimonios, por ejemplo, que no tienen a niños que han procreado, como en mi caso, por ejemplo, que adopté, o que han elegido ser familias de acogida y tienen niños institucionalizados en sus hogares, pero aún así están bajo su tutela y aún así están bajo protección que involucra amor y confianza. Próxima, por favor, hermano. Ahora, vamos a ir pasando entre estos deberes y estos derechos, vamos a ir pasando a las leyes que hoy día preocupan tanto a muchos de ustedes como pastores y a los hermanos que tienen un desconocimiento muy grande. Miren, lo primero que vamos a hablar, que es lo que hoy día nos está haciendo tanto daño, y que el hermano dijo al principio que íbamos a hablar de la ESI y del PAI, ¿no es cierto?, que es los alcances de la ley 21.120. La ley 21.120, si el obispo Edito Espinosa está conectado, se debe acordar que esta ley se aprobó
un 5 de septiembre, el día de mi cumpleaños del año 2019. Pero esta ley corrimos, hicimos, ¿no es cierto?, un clamor ahí afuera del Congreso con más de 3.500 personas que vinieron de varios lugares de Chile y estuvimos ahí con la hermana Gladys también, ella cantando alabanza y ahí estuvimos, el obispo tuvo la palabra, bajaron algunos diputados porque era una ley muy perversa y lo sigue siendo por 2 artículos. ¿Qué decía la ley, no es cierto, de identidad de género en su comienzo, en su principio rector? ¿Qué decía esta ley? Decía que los niños que no se sentían identificados con su sexo biológico podían hacer cambios de sexo registral. A ver, con peras y manzanas les explico lo que esto significa. Por ejemplo, y en esto no estoy exagerando, que un niño de 9 años que se llama Juanita se quería cambiar el nombre y llamarse Daniel, podía ir, ¿cierto?, al registro civil con el apoyo de uno de sus padres y decir, yo no me quiero llamar más Juanita y me quiero llamar Daniel. Y lo cambiaban el nombre en el registro civil. Eso era la ley de identidad de género. Pero nosotros dijimos, ¿cómo es posible que esto pase para niños desde primera infancia? Entonces hablamos con diputados para que se votara por separado. Y ellos nos dijeron, la única opción que tenemos es votar niños mayores de 14 y menores de 14. Ustedes no se imaginan lo que clamamos al Señor, porque los diputados nos dijeron, lo podemos intentar, pero hay que conseguir, me acuerdo que en ese tiempo eran más de 45 firmas, porque eran menos los diputados que hay ahora, pero igual eran alrededor de 40, 45 firmas. Y nos dieron media hora para conseguir las firmas. Ustedes no se imaginan cómo corrimos por los pasillos del Congreso buscando a diputados, hablándoles por WhatsApp que salieran y nos firmaran. Bueno, gracias al Señor y a la oración que se estaba haciendo y el clamor que se estaba haciendo afuera del Congreso en ese minuto que fue, eso fue el 4, porque no alcanzaron a votar y votaron el 5, logramos las firmas, hermano. Gracias al Señor. Logramos las firmas y logramos que se votara por separado la ley de identidad de género. ¿Y por qué quiero explicarles esto? Porque quiero que a ustedes les quede muy claro esto. La ley de identidad de género fue aprobada para niños mayores de 14 años, no menores de 14, pero solo fue aprobada para el cambio de sexo registral. ¿Ya? Si ustedes tienen preguntas, vayan escribiéndolas al chat. El hermano las va a ir seleccionando o después igual vamos a dar un minuto y que prendan su micrófono y puedan preguntar. Pero para que no se les olviden y quieran hacer preguntas, escríbanlas. Miren, lamentablemente, la ley dejó 2 artículos que fue la trampa más perversa que puede haber dejado. Y aquí igual yo sugiero que pongan mucha atención. Cuando se vota una ley en el Congreso, esa ley se vota y si se aprueba pasa a ley. Si no se aprueba va a comisión mixta a veces o va al Tribunal Constitucional, como donde yo fui a exponer. Pero esta ley se aprobó para mayores de 14, y cuando se aprueba esta ley, la Secretaría anota la ley, todos los puntos, todas las cosas que hay, la historia de la ley, y se manda a el presidente de turno para que el presidente de la República firme y sea publicada la ley aprobada en el Diario Oficial. Y ahí pasa un año, por lo general son entre 12 a 18 meses, para que la ley entre en vigencia. Entonces, en ese trayecto se reglamenta, se hacen los reglamentos de la ley. ¿Qué reglamentos van a ser, no es cierto, implementados para aplicar la ley? Y aquí, pues, hermano, nos pasa algo tremendo, porque aquí hay 2 artículos que nos pasaron así como gato por liebre, digo yo, que fue en el gobierno de Sebastián Piñera, la subsecretaría de la Niñez, y hay 2 artículos que son muy, muy dañinos y que nos está dando lugar a lo que hoy día es el país. Y miren, el artículo 23 lo que dice es habla sobre el acompañamiento profesional, los niños, niñas y adolescentes, dice acá, ¿no es cierto?, cuya identidad de género no coincida con su sexo,
entre paréntesis, no existen niños trans, hermanos, no existen. Que no coincida con su sexo y nombre registral, sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Ahí habla de que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener profesionales como un trabajador social y un psicólogo para atender a estos niños que no se sientan, ¿no es cierto?, conformes con su sexo biológico. Y además de eso, el artículo 26 habla, ¿no es cierto?, que la materia de este reglamento tienen que dar todas las facilidades para que se cumpla el artículo 23. Y dice, debe regular el Ministerio de Salud. Primero, en el artículo 23, entra a operar el Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO. Y en el artículo 26, introducen, y en buen chileno, meten al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para que hayan acciones mínimas que deben complementar los programas del acompañamiento. O sea, aquí introdujeron dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de Salud, para acompañar a estos niños. Pero ¿saben ustedes que esto es inconstitucional? Porque yo les acabo de decir que la ley, los alcances de la ley de identidad de género son solo cambio de sexo registral para niños mayores de 14 años. Entonces, esto que yo les acabo de explicar, que les acabo de leer, a grosso modo, si ustedes necesitan más descripción, nos hablan y se la podemos mandar. Esto es lo que hoy día está dando lugar a cosas gravísimas. La próxima, por favor, hermano. ¿Cuáles son esas cosas gravísimas? El PAI. Mi pastor me decía que había hablado con sus colegas pastores y pastoras y le decían, ¿pero qué es lo que es el PAI? Miren, el PAI, como su nombre lo indica, es el programa de acompañamiento a la identidad de género, que está basada en los artículos que leímos anteriormente. Ahora, ¿quiénes la impulsan? En la segunda lámina dice ahí, principalmente se promueve, ¿no es cierto?, mediante tres ministerios, salud, social y educación. Yo les voy a explicar por qué los tres. En la lámina anterior hablamos del Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud. Y ustedes me van a decir, pero hermana Ingrid, usted ahora habla del Ministerio de Educación. Claro, y no puedo dejar de hablarlo. ¿Por qué? Porque este programa de acompañamiento, yo me reuní con el ministro de Educación, me reuní con la ministra de Salud, porque hay algo que es gravísimo, que este programa de acompañamiento solo tiene un enfoque, el afirmativo, hermanos. Y eso es lo grave. Si amparamos siempre en el derecho preferente de los padres, sí, me puedo oponer, pero les voy a decir qué pasa si yo me opongo. Después dice la tercera lámina, ¿qué es ese programa de acompañamiento a la identidad de género? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? Porque involucra a niños, escuchen bien, desde los 3 años de edad hasta los 17 años, 11 meses y 30 días. Porque deriva a tratamientos hormonales a niños de 9 años. Y esto, hermanos, es lo más grave. Hay 3 ministerios involucrados. Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Educación. ¿Por qué? Los daños son irreparables, hermano. ¿Y cómo opera el país? ¿Dónde entra a actuar el colegio? Hoy en día, en las escuelas, está de moda, hay niños, hay chicos de 12 años, de 11 que dicen, ¿sabe qué? Yo no me quiero llamar más Juanito, yo me siento identificado con otro sexo, con género, yo soy mujer, pero yo quiero ser un hombre, y habla con el encargado del colegio de convivencia escolar, y el colegio le dice, bueno, si tú te quieres llamar ya no más Juanito y te quieres llamar Andrea, vamos, nosotros te vamos a derivar a un programa de acompañamiento a la identidad de género. Desde el colegio derivan este programa, también de los consultorios, pero desde el colegio una gran mayoría los envían al PAI, y en el PAI, hermano, se van a encontrar con la dupla psicosocial, que es un psicólogo y un asistente social. Y esa dupla, que son dos, van a llamar a la mamá, van a llamar al papá,
o ambos y le van a decir, ¿sabe? Su hijo llegó a este programa porque necesita ser acompañado y tiene un enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Afirmativo. Pero ¿cómo? Le dice el papá. Yo me opongo, no puede ser que mi niño de 11, 12, 13, 14 años quiera cambiarse de nombre o quiera cambiar de sexo y ustedes lo van a apoyar. ¿Y dónde quedamos nosotros si todavía es un niño? No puede casarse, no puede manejar, un sinfín de cosas que no puede hacer el niño, sacar licencia de conducir. ¿Por qué va a decidir para su cuerpo si nosotros somos los padres y tenemos el derecho a hacerlo? ¿Qué le dicen esta dupla psicosocial que es el asistente social y el psicólogo? Que por lo demás son, en un 99,9% son personas que han transicionado, que son gay o son de la diversidad sexual. Entonces, cuando yo fui al hospital que está al lado del Barros Luco, un hospital muy grande, no me acuerdo, el nombre, allá en Santiago, estuve en una dupla psicosocial y ellos atienden a 42 niños desde los 9 años. Entonces le dicen a la mamá, mire, si usted no reafirma lo que su hijo quiere, ¿qué va a pasar? Que su hijo va a entrar en depresión, se va a lacerar, se va a cortar las venas y puede llegar hasta quitarse la vida porque usted no lo está apoyando, porque le niega este apoyo. Así actúan hermanos. Y yo no los quiero asustar, los quiero preocupar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más de 116 padres en Chile judicializados. Porque cuando el papá le dice o la mamá, yo no quiero, yo no acepto, ¿qué hace la dupla psicosocial? Manda un escrito a los tribunales de familia y dice que los padres están violando y vulnerando el derecho al niño, ¿no es cierto?, a el programa de acompañamiento a la identidad de género. Y hoy día tenemos muchos casos, hermanos. Tenemos un padre que durmió 93 días en el auto, afuera de su casa. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Familia le prohibió entrar a la casa, porque vulneraba el derecho de la niña que tenía, ¿no es cierto?, indicios de ser lesbiana y andaba con una compañera 12 años. La niña, claro, se cortó las venas para llamar la atención, estuvo hospitalizada, tuvimos que apoyarla con abogados. Otro caso en Arica nos pasó también. Una chica hija de un uniformado con su madre, también empezó en el colegio después de volver de un retiro espiritual, de un colegio confesional católico, vuelve con la idea de ser varón, no se quiso poner más falda, con 14 años y los papás le decían, pero ¿cómo? Tú no puedes hacer esto. En 5 minutos, el juez del Tribunal de Familia le designó una mujer que era la mamá de una compañera que, que estaba en las mismas condiciones que ella, que la cuidara y la protegiera porque los padres estaban vulnerando el derecho a la niña. La niña no duró ni un mes con esa familia, con esa mujer, esa madre, porque ahí fue más vulnerada en el sentido de que la sacaban 2, 3 de la mañana a las ferias libres, la hacían hacer aseo, o sea, la vulneraron en su, en su cuerpo, la vulneraron en sus derechos como niño y ella dice, yo quiero volver a mi casa. Ella llama a la mamá y la mamá le dice, tienes que ir a donde los carabineros a decir lo que te pasa, porque nosotros no te podemos recibir acá si no nos van a poner presos. Hermanos, yo como les digo no los quiero asustar, pero los quiero preocupar, porque esto, el PAI, es lo peor que le está pasando a nuestros niños. Y lo hablábamos con el pastor días atrás que nos juntamos allá en el consejo. Hoy día tenemos padres cristianos. El que les cuento de Osorno, que dormía en el auto, un padre cristiano, miembro de una iglesia allá en Osorno. Y él, ¿no es cierto?, fue 90 y tantos días tuvo que dormir en su auto hasta que los abogados lograron revertir la situación. Pero tenemos otros padres que han habido orden de alejamiento de sus hijos, porque este maldito programa lo que hace es separar a los niños de los padres. Y además, peor aún, después del PAI, los niños siguen y les siguen metiendo en la cabeza, dentro del PAI, esa dupla psicosocial que ellos pueden seguir y pueden ponerse hormonas. Y hoy día, gracias a la comisión investigadora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, logramos saber que sí hay niños que se están hormonizando en los hospitales públicos.
Imagínense ustedes, hormonas que son irreversibles, cuando ya le ponen a los niños o a las niñas para que no les crezcan sus mamas, vellos púbicos, infinidad de cosas, le empiezan a dar hormonas masculinas, y a los niños varones le dan hormonas femeninas. Y ya tenemos el caso que salió a la luz, que la ministra de Educación no quería decirlo. En Chile, durante el año 2024, se operaron 6 niños y se le mutilaron sus genitales a algunos y sus mamas a niñas. Es tremendo, hermanos. Y esto está en la comisión investigadora. O sea, nosotros logramos, con tantas denuncias que había, hablar con diputados y les dijimos, esto no puede seguir así. Y se creó la comisión investigadora. Y en la comisión investigadora se citó al ministerio, al ministro de Educación, que se escabulló, que a la tercera vez tuvo que ir, a la ministra de Salud. Todos decían, no, es que no tenemos registro porque esto recién se está implementando. Mentira, salieron los registros, porque si no llegaban los registros se iba a la Contraloría. Entonces, hermanos, esto es gravísimo. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Poniendo atención a nuestros hijos, hablando con nuestros hijos, qué les dicen a las escuelas, hablando en nuestras iglesias, dando charla a los padres para prepararlos para esto, para poder enfrentar estas situaciones. Mientras nosotros tenemos a nuestros hijos en los hogares, mientras nosotros tenemos a nuestros hijos en la iglesia, en las escuelas dominicales, en el colegio, hermano, les están metiendo esta porquería y les están diciendo que es fácil transicionar, que tú tienes derecho y tú eres autónomo. Eso le dicen a los niños, porque tenemos una ley vigente, que se las voy a hablar la próxima, por favor, hermano. Ya, tenemos una ley vigente que es la número 2, la ley de identidad de género, ¿no es cierto?, que es la que estamos hablando, que habla del derecho de los niños a ser oídos y que los niños tienen derechos y son autónomos. Saben, ustedes me van a decir, la hermana Ingrid está loca, pero yo aplaudo que los niños sean autónomos y tengan derechos. Y yo creo que ustedes también son felices que sus hijos tengan derechos. Los niños deben tener derechos y deben ser autónomos. Qué felicidad que un niño se tome la mamadera solo, que un niño se pueda ir en un colectivo a la micro, que un niño ya, ¿no es cierto?, le compramos la bicicleta con las rueditas chicas. Nosotros sabemos en qué minutos se le pueden sacar las ruedas y que ande solo sin las ruedas. Pero no el Estado, no la tía, no el presidente de la República ni un diputado, somos los padres. Entonces, es importantísimo que nosotros mantengamos muy atento lo que sucede con nuestros hijos en las escuelas. Hoy día, lamentablemente, como dijo recién la hermana Sarita, se quiere sacar a Dios. Las familias hoy día, yo conversaba ayer, fui a donde mi familia al campo por acá cercana, y hablábamos de la iglesia porque tuvimos un duelo hace poco, familiar. Y hablábamos, y yo les decía, yo me llevaba una tremenda sorpresa, triste sorpresa, que pensaba que post pandemia iba a volver mucha gente a las iglesias, hermanos. Y nos ha pasado que la gente se acostumbró a la comodidad, a las transmisiones por Zoom de las iglesias, que algunas todavía lo tienen, a estar cómodos en su hogar. Y no han salido buscando a Dios como nosotros creíamos. Y la hermana Santita lo acaba de decir. Y se está tratando de sacar de las escuelas las clases de religión y cambiarlas por otras. Hace poco tuvimos, ¿no es cierto?, un caso en Coyhaique, con un profesor que está encargado, que es de CONAEP, de un colegio, y logró, ¿no es cierto?, entre CONAEP, lo que nosotros lo ayudamos, con algunos abogados también, a que se revirtiera esta situación y se volviera a las clases de religión. ¿Por qué, me preguntan ustedes, hermanos? Porque hoy día, uno, lo que dijo la hermana Sarita, las familias están preocupadas del consumo, el consumismo, de andar, ¿no es cierto?, en otros tipos de cosas y no en Dios. Se han olvidado de orar, de mostrarle a sus hijos la dependencia que tenemos de nuestro Señor. Nosotros no somos pájaros que andamos por el mundo, nosotros dependemos de un Dios verdadero, nosotros dependemos de un Dios que nos prueba, de un Dios que nos demanda que nosotros seamos fieles a Él y que cumplamos con el deber y el derecho que tenemos por nuestros hijos. A veces nos jactamos de decir, mi hijo es mío. No, el hijo nos pasó, el Señor nos prestó, nos dio la posibilidad de criar un hijo y nos va a pedir cuenta en algún minuto.
Entonces, esta ley de inclusión ha sido una de las más perversas, hermano, porque hoy día tiene a muchos niños hormonizados. ¿Qué otra legislación vigente tenemos? La ley de inclusión, la famosa tómbola. ¿Cuántos de ustedes no han sido afectados por la tómbola? Hoy día el sistema de postulación a los colegios nos quitó el derecho a los padres de elegir un colegio. Yo desde el año 2010 estoy trabajando en todo lo que es la defensa del derecho y de la infancia. Y nosotros vimos con la tramitación de esto, de la ley de inclusión, que iba a pasar esto. Y que hoy día quien decide en qué colegio queda un niño es este famoso sistema, el de la famosa tombolita. Ya nos quitaron el derecho. Después viene la ley de inclusión, después viene el proyecto de ley ESI en plena pandemia, que pensaron los diputados y dijeron, esta es la nuestra, nosotros vamos a discutir este proyecto y estoy seguro, decían, que lo vamos a ganar porque estas señoras que vienen aquí a vociferar y a hablar con nosotros no van a poder entrar, pero no contaban con que el Señor, en su gran misericordia, él, ¿no es cierto?, la ciencia ha ido aumentando, están estos famosos Zoom, Meet, ¿no es cierto?, que nos podemos conectar y podíamos también hablar con los diputados y hacer reuniones, y lo que nadie se imaginaba, era que pudiéramos ganar para nuestros niños, que se rechazara este proyecto. Y eso nunca debemos dejar de dar gracias a Dios. Lo han tratado de meter por una infinidad de cosas, como les explicaba anteriormente, cuando tuve que ir al Tribunal Constitucional. Así que la ley de ESI, hermanos, pastores, no es ley, no es ley. Y cuando muchos me llegan todos los días, mucha hermana, sabe que a mi hijo le están pasando esto de la ESI no es ley. Y muchos profesores dicen, pero es que viene del ministerio. No, no, no. Esto no puede venir del ministerio porque no es ley. Entonces, por eso es importante el conocimiento de todo esto que está pasando de parte de nosotros, de ustedes, queridos pastores, queridos obispos, que tienen iglesias a su cargo. Esto hay que instruir a nuestra hermandad, porque cada vez se está sacando más a Dios también por una negligencia nuestra. Porque cuando usted va a matricular, cuando nuestros hermanos van a matricular a su hijo o a su pupilo a un colegio, se queda calladito y no dice nada, que quiere clases de religión, evangélica en este caso. Usted debe solicitar, porque hay un decreto que dice, el 924, que tienen que existir las clases de religión. Pero si nosotros seguimos quedándonos mutis, callados, nadie se va a enterar que nosotros somos cristianos evangélicos y que queremos para nuestros hijos clases de religión. ¿Qué otra cosa hay? La ley 21.430, los derechos y las garantías de la niñez. Quedó una ley medianamente decente, pero ojo, en esta ley está garantizada la inoculación de los niños hermanos. Yo tengo unos hermanos jóvenes que llegaron de Estados Unidos y ellos decidieron no vacunar a sus niños de 3 y 5 años, pero se les ocurrió aquí muy cercano, un lugar rural de Temuco, ir a inscribirlos a un consultorio. Les pidieron los RUT y se dieron cuenta que ningún niño estaba vacunado. Fueron demandados ante los tribunales de familia. El Señor está abriendo puertas, ellos están que se vuelven a Estados Unidos, pero siempre hay hijos de Dios, hermanos, en todos los lugares se encontraron con un juez que era cristiano. Pero eso está sucediendo y eso nos está pasando con la ley de garantía y protección integral de los derechos de la niñez. Yo les aconsejo, a veces no lo mande al colegio si lo van a vacunar y usted está en contra de la vacuna, no lo mande, pero me dice, yo recibo el aporte voluntario Chile Solidario o estos bonos que dan, que le piden la vacunación al día del niño. Entonces, todo esto, hermanos, va en contra de nuestros principios, de muchos de nosotros. Algunos podemos ser no antivacuna, a lo mejor vacunamos a nuestros hijos, a lo mejor no, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo se está vulnerando hoy día la infancia y cómo se están legislando en contra de ello. Próxima, hermano, por favor. Hay otro proyecto de resolución, el 643, que se los voy a explicar, que un par de diputados, ¿no es cierto?, dijeron, vamos a escribirle una carta y vamos a firmar pidiéndole al presidente que se legisle y se ingrese un proyecto de ley así. Había un ministro que llegó con este presidente, el ministro Ávila,
Y él dijo, vamos a llegar con ese proyecto. No les dio resultado, porque saben que no hay agua para la piscina, porque saben que todos estamos en contra de este proyecto. Otro proyecto más, la ley José Matías. Hemos logrado, y doy gracias al Señor, porque hemos podido estar en el Congreso, en ambas cámaras, exponiendo por este proyecto. Este proyecto no ha avanzado, y no ha avanzado porque no hemos opuesto. Este es un niño que lamentablemente transicionó y se llamó José Matías, un niño trans, y que su madre nunca se dio cuenta de lo que ahí pasaba. Y el niño, según se le hizo bullying en el colegio, y él se quitó la vida porque fue, ¿no es cierto?, afectado por el bullying. Lamentamos esta muerte de un niño en Copiapó. Nosotros nos reunimos con la mamá. Pero ¿qué hay de los niños más gorditos que les hacen bullying? Yo vivo en la Araucanía. ¿Qué hay del niño de origen, ¿no es cierto?, mapuche? Mi hija, ella siempre creció sabiendo que era adoptada. Yo le iba a buscar al colegio y le decían, ahí viene la señora que te recogió. Bullying también. Entonces, nuestra presentación en ambas cámaras se basaba en eso. Estamos de acuerdo que se haga una ley para que no exista el bullying, pero no podemos hacer una ley solo para un niño trans y para condenar a cualquier persona que haga bullying solo para los niños de las disidencias sexuales. Debemos introducir una ley en donde estén todos, hermanos. Todos. No tan solo estos niños así. Entre paréntesis, como movimiento, como hermanos, nosotros no tenemos que atacar a las disidencias sexuales que son mayores de edad. Ellos que hagan con su vida lo que quieran, hermanos. Y yo se los digo muy respetuosamente. ¿Por qué? Porque son mayores de edad y ellos tendrán que dar cuenta al Señor de sus actos como todos nosotros. Pero no se metan con los niños. No quieran hacer que lo que ellos hacen, que es una conducta represiva, ¿cierto? Y no aceptada por el Señor, quieran hacer que los niños sean iguales que ellos. Esa es nuestra misión hoy en día. La mía como Ingrid Bon, la del movimiento y de muchos pastores también. Todos tenemos derecho al arrepentimiento, pero la protección debe ser a nuestros niños. ¿Ya? Ahora, el proyecto de ley de la no violencia contra la mujer. Cuidado con ese proyecto también, porque las mujeres ya no nos llamamos mujeres en ese proyecto, se llaman mujeres menstruantes. Y incorporó también a las mujeres trans, hombres que se transformaron en mujeres. La ley de convivencia escolar ya se las expliqué, le sacamos el corazón, gracias a Dios, a ese proyecto. El aborto libre, ustedes saben que el aborto libre fue introducido. Estamos esperando que nos llamen a exponer, pero tengo mucha fe en que este proyecto no va a avanzar, hermanos. Me faltó un proyecto ahí de eutanasia, que sí está avanzando y a pasos agigantados. A pasos agigantados. Ha sido aprobado por ambas cámaras. Y eso nos duele. Tiene disidentes cristianos y no cristianos el proyecto de eutanasia. Muchos. Pero creemos que Dios es dueño de la vida, de dar vida y de quitar vida. Y Él sabe en qué momento una persona puede irse. Entonces, la reforma al SAE se nos prometió cuando se tramitó la ley de presupuesto del año 2024 para el año 2025 que se iba a reformar el SAE. Pero el SAE siguió igual, hermanos, igual, con algunos cambios para el próximo año que salieron desde la mesa técnica donde también estuvimos en la mesa técnica y vuelve el reconocimiento al mérito. Porque el SAE que estaba haciendo era también enemistando a padres con hijos. Niños con muy buenas notas, que los padres les decimos, estudia, que te vaya bien para que puedas llegar o a la universidad o a un instituto profesional, porque la universidad no es el único camino. Entonces, los postulaban al SAE a liceos y el niño no quedaba en los liceos. Decía, pucha, yo que me saqué siempre buenas notas, 6.5 promedio, 6.2, 6.4 y así para arriba, quedó el que hacía desorden, el que tenía anotación y que pasó con un 4-5. ¿Por qué, hermano? Porque el SAE es un sistema de admisión escolar aleatorio, entonces que no reconoce el mérito de nuestros hijos. Entonces, una de las cosas que viene para el próximo año, también gracias a un arduo trabajo que hemos realizado, es introducir el mérito y los colegios van a tener, ¿no es cierto?, la opción de matricular alrededor entre un 50 y un 60% de los niños con buenas calificaciones.
¿ya? Así que también en eso hemos ganado. Próxima, hermano, por favor. Miren, esto es muy tremendo porque esto es la base de todo lo que les he explicado, la ideología versus la palabra. Génesis 1:27 nos dice muy claro, y lean conmigo: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. ¿Qué hace la ideología? Hace que los niños sean adultos, porque son autónomos y porque tienen derechos. Como les dije, yo aplaudo que tengan derechos y que sean autónomos, pero quien debe regular esa autonomía son los padres, porque ellos son niños aún. ¿Qué más hace la ideología de género? Que el niño se convierta en sujeto de derecho, lo que le estoy explicando, basado en su autonomía progresiva. ¿Qué más? Blanqueamiento de la figura que buscan los niños. El psicólogo Iturrieta argentino habla, y he estado en algunas charlas con él, tengo un libro, habla que la ideología de género lo que hace es bloquear en los niños los diques de la vergüenza y el pudor. Tengo una denuncia hace muy poco en una comuna de Santiago, que no la voy a nombrar, de un niño muy pequeñito que va a un jardín Junji y que se descubrió que la directora de ese jardín le está dando besos en la boca a varios niños. Y se han sabido otras cosas. Entonces, la conducta del niño en la casa es buscar a sus padres, tomarle el rostro y besarlos en la boca, porque así está aprendiendo y no le da pudor ni vergüenza hacerlo. Y otras cosas más que no las voy a explicar acá. Eso hace la ideología de género. Habla de los derechos sexuales de los niños. Los niños, derechos sexuales, ellos tienen derechos a cuidar su cuerpo y a que los padres puedan, ¿no es cierto?, defenderlos en cualquier vulneración. Que deje de ser sujeto de protección. ¿Por qué, hermanos? Por lo que les digo en el 2, que el niño se convierta en un sujeto de derecho y sea autónomo. No necesita a los padres, pues. Cuando fue la iniciativa popular de Norma, yo fui a exponer justamente por los derechos fundamentales y escuché a Patricia Muñoz, que era la defensora de la niñez de ese entonces, exponer en una sala contigua ahí en el ex Congreso en Santiago. Y hablaba de la autonomía progresiva y del derecho de los niños. Y decía, para que estos dos grandes principios sean concretados y se cumplan, necesitamos a los padres lejos. Imagínense ustedes, a los padres lejos, porque quieren que los niños sean adultos. ¿Qué otra cosa hace la ideología? Para que existan esos derechos, primero, ¿qué hay que hacer? Los niños deben ser sexualizados. Por eso es que están tan interesados en la ESI, por eso es que están tan interesados en la autonomía progresiva de los niños y enseñarles cosas que son de adultos, hermanos. Yo no sé, hermanos, si me puede dar la pantalla para mostrar este libro, que lo descubrimos, este libro, Conociendo mi cuerpo y mis emociones. Una mamá, ¿no es cierto?, lo descubrió de kinder en Quilpué, y este libro ha sido muy nombrado porque este libro habla para niños de 3 años y 4, habla de no sé si alcanza a leer, hermanos, de la diversidad sexual. Imagínense ustedes a niños de 3 a 4 años hablarles de masturbación, del coito, del transgénero, del lesbianismo. Todas estas cosas habla este libro, imágenes. La mamá hicimos la denuncia y todo, y gracias a Dios ella sacó a su niño del jardín, la parvularia, pidió este libro porque dijo que el Mineduc se lo pedía. En ese tiempo la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Rojas, amiga mía, pedí una reunión con ella y dice, Ingrid, este libro no está en ninguna parte, nosotros no lo pedimos, es la parvularia que lo pidió. Entonces, ¿cuán atento tenemos que estar en lo que se le quiere enseñar a nuestros hijos? Otra cosa, hermano, aprovechémosla. Hay un cuaderno famoso, el cuaderno Colón, donde su primera página fue bien nombrado, hablaba, ¿no es cierto?, cómo avanzar hacia comunidades no sexistas, hablando de la diversidad sexual, ¿cierto?, la LGTBI, enseñando todas estas cosas a los niños, cómo transicionar, en donde tenía que venir una hoja con alimentación saludable. Esto le costó la acusación constitucional al ministro Ávila, que no salió en sus minutos solo por un tema político de la dirección de la mesa, pero no pasaron ni 15 días y el ministro fue sacado.
porque nosotros pusimos a la luz esto. Los diputados me decían, no, eso debe ser fake news. Una hermana de Puente Alto me manda la hoja, toda arrugada. Yo le dije, hermana, ¿tiene otra hojita más estirada? Porque ella la sacó de la basura, le dio tanta rabia que la tiró. Entonces, hermanos, esto lo vamos a descubrir solo cuando nosotros estemos atentos y involucrados en la educación. La próxima, hermano, ya vamos más o menos finalizando para que demos lugar a preguntas. Ahí está, ¿no es cierto?, la ideología versus la palabra. Los peligros, los peligros que enfrentamos, ¿cuáles son? El adoctrinamiento en la escuela, la ideología de género y la educación. Los colegios son la cuna, hermanos, para introducir todo esto. Ya les expliqué el cuaderno Colón, lo que pasó en Arica, que yo viajé a Arica, los padres me pagaron el pasaje y me llevaron, porque a los niños un día, sin avisarles ni siquiera a los apoderados, le llegaron a hacer, ¿no es cierto?, el operativo de salud, mostrándole muñecas, hombres de goma, cómo se realiza una relación sexual, preguntándolo a ellos, midiéndole su genital, algo inesperado y inexplicable para niños de 5º año básico. Eso está pasando en los colegios. Todo lo que es la ficha CLAP también. El PAI, como les digo, del colegio los derivan para allá. Próxima, hermano, por favor. Circulares y decretos vigentes. Está la ley de apoderados, ¿cierto? Que tenemos derecho nosotros, dentro de los colegios, a formarnos como centros de padres. Ojo, hay colegios que aún nos dejan formar a los centros de padres. Eso es ilegal. Está esta circular, ¿no es cierto?, la 812, que obliga a las comunidades educativas a llamar a un niño por su nombre o razón social. Está el decreto 924, ¿cierto?, que habló nuestra hermana Sarita. Ojo con eso, no perdamos esta oportunidad. Pidamos clases de religión, hermano, porque mucho depende de que se estén eliminando porque nosotros nos quedamos callados. Próxima, hermano. Y la reforma de la ley de adopción, que nos ha dolido mucho también. Se ganaron algunas cosas, por ejemplo, hoy día las familias de acogida pueden ser quienes pueden adoptar a niños que antes no era, se acortó el plazo de 2 años a 1 año de plazo, las mujeres solteras pueden adoptar, pero adopción homosexual. No sé si vieron un reportaje hace poco de 2 varones en Valparaíso que adoptaron a un niño. Eso quedó así. Así que esto es una pincelada, hermano, de lo mucho que está afectando la ideología de género a nuestros niños, a nuestra legislación, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, hermano, a nuestros hogares. Y les hago la pregunta, ¿está la familia y los niños en peligro? Yo la respondo porque no los veo a ustedes. Sí están en peligro. Próxima, hermano, por favor. Abortos. Entró en vigencia el proyecto de aborto que se está discutiendo. 73 millones anuales de abortos se realizan en el mundo. 2.433.000 al mes. Cada 58 minutos se realiza un aborto, hermanos. 81.111 abortos diarios. Muertes, asesinatos. El mundo tiene, dependiendo quién los cuente, entre 193 hasta 206 países. Y de eso, solo 10 tienen prohibido totalmente el aborto en su legislación. ¿Cómo avanza todo, hermanos? Todo va avanzando de mal en peor. Próxima, hermano. Pero miren, antes de concluir con lo que quiero concluir, quiero que ustedes vean este video que es como el caballito de batalla de nosotros como movimiento y quiero que sea de ustedes. Si alguno lo necesita, se los mandamos. Porque lo que no le pudimos sacar al ministro se lo sacamos a la subsecretaria, dado todos los operativos y todas las cosas que se hacen sin autorización de los padres. Si a usted, su hijo le manda o llega o no llega y le llega contando que le pasaron un video, que le hicieron una charla, mire este video. Nada puede ser hecho dentro del colegio que no sean las clases de religión, las clases de matemática, lenguaje, todo lo que sea las clases, todo lo extra programático debe ser avisado a los papás y estos deben autorizar. Escuchen el video, por favor, y nos queda la última lámina.
Muchas gracias, presidenta. No, me interesa efectivamente hacernos cargo de la pregunta y explicitar claramente que aquí al menos hay dos protocolos que no se cumplieron. El primero es la obligación de que madres, padres, apoderados deben ser informados de este tipo de actividades. Es más, no tan solo deben ser informados, para la preocupación por su intermedio, presidenta, para la preocupación del diputado Badilla respecto a esta acusación que nos parece bien delicada de que hay aquí algo oculto. No tan solo deben ser informados, deben firmar un consentimiento. Y si los padres no firman un consentimiento, los hijos o hijas no participan. Entonces, ese es un protocolo fundamental que en este caso no se siguió y que creo que de alguna manera nos da ese resguardo que tiene que haber y que aquí lamentablemente no hubo. Se lo sacamos a la subsecretaria de Educación, dado los varios operativos médicos que habían hecho en las escuelas. Y ella tuvo que decir esto, o sea, los padres tienen el derecho preferente. ¿Qué hace la ideología de género en todo esto? Hace la desconstrucción social del sexo biológico, hermano. Eso es, deja por tierra, deja de lado la biología, la creación de Dios. Así que, hermanos, yo los invito a estar muy atentos, a revisar cuadernos, a ver qué charla, qué guía le dan a sus hijos. A toda edad de los menores, en kinder, pre-kinder les he contado, les podría contar muchas historias, les llamo historia, pero son denuncias que nos llegan todos los días. Pero saben, hermano, nosotros, les vuelvo a reiterar, somos hijos de Dios y tenemos una gran verdad. Pero no porque seamos hijos de Dios, están nuestros hijos seguros y a salvo. Un día no muy lejano, la próxima, hermano, un día no muy lejano, según todos los acontecimientos que aquí están ocurriendo, el Señor vuelve. Y va a volver en breve, muy en breve. Todo está diciendo que el mundo ya va acabándose y que Cristo va a venir pronto. Esa debe ser nuestra esperanza. La última, eso. La última diapositiva, yo se las traigo a ustedes, porque es mi esperanza y debe ser la esperanza de ustedes. El motor nuestro, a mí me preguntaron hace algunos años varios pastores, hermana Ingrid, ¿por qué tú estás metida en esto, en política, en toda esta cuestión? La gente confunde lo que yo hago con política. Si usted sabe que los acontecimientos ya están en el fin del mundo. Sí, hermano, sí, pastor, les dije. Pero yo quiero que cuando Cristo venga nos pille a los padres tomados de la mano sus hijos, con nuestros hijos tomados de nuestra mano para poder ir a vivir en las mansiones celestiales. Así que, queridos hermanos, pastores que hoy día han estado escuchando, se los agradezco. Y si necesitan algo más, una charla o contactarnos para hacer preguntas, o si ahora quieren hacer preguntas, demos unos minutitos para hacer preguntas. Que el Señor les bendiga y que puedan haberse quedado preocupados con esta charla y que puedan empezar a actuar y a entregar estos conocimientos, o si me necesitan para estar ahí con ustedes, dispuesta estoy. Así que muchas gracias, hermano. ¿Podríamos abrir los micrófonos si Sí, que hay preguntas? claro. De hecho, hay una escrita aquí en el chat, hermana Ingrid, para que tome agüita y descanse. Habla Dígame, ahora. Eh, dígame. sí, dice, ¿qué sucede si los profesionales del colegio se niegan a escuchar al estudiante que quiere cambiar su género y la madre está de acuerdo con su hijo con ese tema y la denuncia a la Superintendencia de Educación va como un hecho de discriminación de género, en el caso que el profesor se niegue a escuchar esta idea y los padres estén de Claro, acuerdo? claro, va como una discriminación de género y si el profesor digamos, progresista. Yo amo a los profesores, mi hermano y familia, los profesores para mí es la profesión más loable, nadie se lleva el trabajo para la casa como los profesores, pero hoy tenemos profesores que salen de la universidad dispuestos a ideologizar a los niños, entonces el tema de la ideología de género está así, ellos tienen un comando muy grande, y si hoy día un profesor cristiano se niega a atender, lo puede denunciar también por este tema, pero tenemos la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia hoy día también está vigente, tenemos cómo ayudar a un profesor si está en un caso así, para que lo sepa. Sí.
Si hay más preguntas, pueden ir levantando la mano ahí, pueden habilitar el micrófono, escribir en el chat. Son los minutos finales para poder preguntar ahí algunas cosas que quizás quedaron pendientes. ¿Alguna Sí, duda? sí. Mientras van algunos escribiendo tal vez o prendiendo el micrófono, eh, hay hermano Ezequiel, que son encargados los niños de esta iglesia, así que están presentes acá para poder escuchar. Prende el micrófono, hermano Ezequiel. Bendiciones, mi hermana Ingrid. Muy interesante el tema que usted tocaba y me surgió una pregunta eh, frente a una realidad que puede estar pasando, que puedan haber niños y niñas que sí sientan esta inclinación hacia su mismo sexo o transgénero. Y nosotros sabemos como cristianos que eso Dios lo aborrece, pero muchas veces no tenemos las herramientas cómo nosotros apoyarlo. O, o quizás si existe algún organismo, porque nosotros sabemos escrituralmente que no, que es algo que no corresponde, pero a la realidad, ¿cómo lo apoyamos? Porque ya que el diablo tiene esta herramienta como el Pike, que ellos tratan de afirmar esa mala inclinación, a veces, muchas veces nosotros como cristianos carecemos de la herramienta de decirle que eso está equivocado y quizás, no sé, si existirán organismos o dentro de organización de alguna iglesia que apoyen a esta gente que no, que está confundida entre sus sentimientos a estos niños. Hermano, muchas gracias por la pregunta. Sí, existe pocos organismos, pero hay buenos organismos. Hoy día es más que nada la reafirmación, como le digo, y hay gente que no se quiere meter más allá por ser demandada, por perder el trabajo, que eso está muy vigente. Pero nosotros trabajamos digamos, todo voluntariamente. Trabajamos con dos ONG y una es Raíz Humana, que son psicólogos. Ojo, necesitamos psicólogos cristianos evangélicos. Nos ha costado mucho tener psicólogos evangélicos que puedan prestar ayuda a nuestra agrupación o al movimiento, porque nos cuesta encontrar. Eh, Acá en Temuco tenemos una hermana que hace clase en la universidad, está saturada, pero nos ha atendido algunos casos. Pero tenemos a Raíz Humana que tiene algunas redes en diferentes lugares y ellos son psicólogos especializados en esto. Hay una denuncia de un niño, por ejemplo, en un jardín infantil, que las tías le ponían tutú, le ponían collares y ellas, fascinadas, grababan al niño y la mamá decía, y lo mandaban al grupo WhatsApp. Y decía, pero ¿por qué hacen eso con mi niño? Si yo en la casa le prohíbo, porque igual se quería poner los tacos de la mamá vestido. Bueno, los contactamos con Raíz Humana y descubrieron que, claro, el niño lo que pasaba es que su imagen que él tenía prácticamente durante todo el año era su mamá, porque su papá trabajaba en las minas, entonces andaba mucho tiempo afuera y venía poco acá. Pero se fue ayudando al niño con psicólogo y se revirtió todo eso, ¿me entiendes? Así que tenemos esa organización, esa ONG Raíz Humana, más dos o tres psicólogos, pero insisto que nos faltan, así que si alguien conoce psicólogos cristianos que quieran colaborarnos, bienvenidos sean. Y tenemos también una ONG que se llama Comunidad y Justicia. Ellos son católicos, pero ellos hacen mucho trabajo con los parlamentarios, minutas, y yo les paso muchos casos que son legales, más dos hermanos que son abogados, hermanos de mi iglesia, Elizabeth y Mario, que también me han tomado algunos casos que tienen que ver con familia e infancia. Así que redes hay, pero faltan, siempre faltan, hermanos. Así que muchas gracias por su consulta. Sí, al parecer no hay más. Algunos ya han escrito que agradecen también, hermana Ingrid, todo aquí en el chat. Muchas gracias, dicen. Felicitaciones, hermana Ingrid, por esta actividad. Dice más Rosita, gracias por la información, ya que tengo nietas pequeñas y me preocupa su educación. ¿Ya? Claro. Escribía también nuestro obispo Edito, que tuvo que retirarse, pero también estuvo harto rato con nosotros, nuestro obispo Edito Espinosa, así que una bendición tenerlo con nosotros. Y me escribió y me dijo que tremenda información, me dijo, estuve hasta las 22 horas, me dice, escuchando. Sí, tal cual, se fue, recién hace unos segundos se fue, así que una bendición Sí. tenerlo a él con nosotros. Sí, para concluir, bueno, agradecer a nuestra hermana Ingrid Bond, si obviamente quedan más consultas, las podemos por interno ir gestionando. Y a modo de cierre, yo creo que es muy importante que los que estamos acá, que son 24 aparatos, bueno, en un momento habíamos 30 aparatos, digo aparatos porque
el aparato hay más de una persona, y creo que éramos 50, 60 personas conectadas. Claro, claro. La misión nuestra, primero, es hacer la bajada de esta información, porque nosotros somos padres, podemos compartirla con nuestra esposa, con nuestros familiares, y la idea de hoy día, que nació del corazón de Dios, que los que estamos conectados podamos comenzar a compartir esta información con otros que la desconocen. Otra cosa igual destaco para ir terminando, cumplir con nuestros deberes, y tiene que ver con estar al tanto de lo que aprenden nuestros hijos. Bueno, yo tengo una bendición que tengo a mi hijo en el mismo colegio que trabajo, y sé todo, conozco a los profesores que le hacen clase, pero aún así van ocurriendo cosas, entonces es súper importante involucrarlo, como decía nuestra hermana Ingrid, saber quiénes son los encargados de los centros de padres del colegio, así que no hay crear uno porque es súper necesario, son los que representan a los apoderados, asistir a reuniones de apoderados, revisar cuadernos, todo eso es parte de lo que nosotros debemos hacer como nuestros deberes. Y finalmente, exigir cosas como apoderados, o sea, podemos exigir, yo soy profesor, y cada vez me llegan exigencias, y los apoderados, nosotros como profesor tenemos el rol de escuchar las exigencias, porque ellos son los padres finalmente. Entonces, por ejemplo, cuando se han llevado operativos de salud con el desconocimiento de los papás, eso está mal, ¿cierto? De hecho, hay que pedir autorización para cada actividad que se haga, y aclarar para qué va a ser el operativo, porque no es lo mismo una vacunación que otro operativo, como ya hemos visto en Chile en los años anteriores. Así que es súper importante eso, involucrarnos Sí, y estar sí. al tanto. Así que no sé si algo más que en el tintero, Ana Ingrid. Algo se me queda en el tintero, pero espero poder tener en marzo otro Zoom con varios de ustedes. ¿Por qué? Porque es importante, nosotros siempre en febrero empezamos a hacer un llamado. Hermano, pastor, si usted tiene niños en el colegio, cuando el profesor levante la mano en la primera reunión de apoderado y diga, ¿quién quiere ser presidente, delegado de curso, estar en la directiva? No miremos hacia el cielo y nos escondamos las mujeres atrás de la cartera. Digamos, yo quiero ser. Es importante que personas cristianas tomen espacios de autoridad, de privilegio en el sentido de no ser directiva, sino que de privilegio de estar ahí defendiendo a mis niños, de estar ahí frenando cosas. Lo del cuaderno Colón, por ejemplo, tuvimos varios presidentes de centro de padres que en conjunto con directores de colegio abrieron los kits escolares y le sacaron la hoja al cuaderno. Pero hay que organizarse. Entonces, hoy día es importante que podamos tener un ejército de papás. Y la manera de tenerlo es meternos ahí en las escuelas, en los colegios. Hay charlas que se determinan. Usted como profesor sabe, hermano, los consejos escolares deben estar ahí presentes la directiva o el representante del centro de padres. Y si el representante del centro de padres es una persona secular, no va a poner ojo ni atención a cosas que puedan pasar en el colegio. Hagámonos ese propósito para el próximo año. Solo eso quería decir. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana Ingrid, a todos los A presentes. Voy a ustedes. entregar la palabra a nuestro pastor Daniel para que él pueda estar concluyendo esta charla. Una consulta. Elizabeth, es Elizabeth Sandoval, que está acá. Parece, puede ser, no lo sé. No, Elizabeth Jiménez es la abogada que trabaja conmigo, Bueno, o sea, que nos bueno, colabora. yo quiero contarles la experiencia de una prima mía que fue bibliotecaria hasta el año pasado en un colegio, y le llegó una información, unos libros que tenía que repartir en los colegios. Ella es del Ejército de Salvación. Ella lo leyó con mucha calma, lo leyó y se dio cuenta que no era un libro para niños de segundo y tercero medio. Lo tomó, se lo pasó a la directora, y la directora también se dio cuenta que no era receptible para estos pequeños, y le dijo, ¿sabe? Guarda las cajas y no los repartimos. Lo que nos decía nuestra hermana Ingrid, la ESI no es ley, no es ley. Cuando en sus colegios quieren implantar la educación sexual integral, usted tiene que oponerse. Mi hermana Ingrid me pasó, cuando estábamos en la reunión del consejo, algo que le llegó de Argentina, la información de Argentina, donde lo están mentalizando a las personas. Yo los puse en mi estado. Muchos me pusieron carita,
pero a lo mejor no me entendieron lo que significa. Yo quiero que usted lo estudie, revise todo esto, porque de repente también los padres somos responsables Claro. y tomamos las cosas muy a la rápida. No, analice cada cosa. Cuando mi hermana expuso esto, y esto fue el miércoles, que la asesora de la candidata Jara, que ahora la estoy viendo en la televisión, están ahí El haciendo debate. el debate, eh, se interesó como que la candidata, según ella, no tenía idea de esto. Ahora citaron a nuestra hermana para una reunión con mi hermana Ingrid, el comando. Es decir, pero ellos saben, pero se hacen los que no saben. Ha habido, yo he participado en varias conversaciones con los candidatos y hay un solo candidato que está hablando de que él va a eliminar todo esto. El PAI, va a eliminar el SAE, va a eliminar el S. Pero todos los demás se están haciendo los gringos. ¿Ya? Quiero agradecer a mi hermana Ingrid, mi hermana Sarita también. Alguien estaba preguntando, ¿cómo alguien que puede ser profesor de religión, cómo hay que hacerlo, hermana? No sé si la hermana Sarita está por allí. ¿Cómo hay que hacerlo Tuvo para que ser? retirarse, lo escribió ahí, pero vamos a escribirle por interno, porque dice cómo hacerlo si se puede siendo asistente de aula. Pero le vamos a preguntar por interno a la hermana Sarita. Eso, por favor, ya. Vamos a tener también otro espacio con mi hermana Sara, porque eh, hay varios puntos y bastante profundos también en la educación. Gracias, hermana Ingrid. Vamos a De estar nada. orando por usted. Estaba Sí, enfermita. El Señor lo le, sabe. le encargo, Lo sí, sabe. oración. Tengo que empezar pronto un tratamiento, Dios proveerá, así que estamos ahí. Ayer tuve en urgencia, pero aquí estoy. Gracias a Dios, Dios obrará en uno. Si me necesita todavía, aquí estamos. Así que muchas gracias. Yo no sé dónde saca la fuerza la hermana Ingrid. Eh, ella está en el Congreso, hermanos, peleando con sus hijos. Está en Arica cuando pasó este caso, Antofagasta, Copiapó, en diferentes partes, viene a Santiago, que Dios le En dé harta bus fuerza. toda la noche, viajo en bus toda la noche. El otro día viajé toda la noche y después me vine en un bus a las 3 de la tarde y llegué a las 11 de la noche a Temuco, tipo 12 a la casa. El Señor da la fuerza. Mm, Dios le bendiga, hermana Ingrid. Gracias, Muchas así que gracias a los, oración. a los participantes. Grabamos este programa a todos, porque yo invité a muchas unidades pastorales, y no aparecieron, pero yo les dije, ni un problema. Se lo dije a mi pastor Marco, no se preocupe, estamos grabando y se lo voy a enviar todo para que ustedes se informen de esta situación. Vamos a orar, vamos a Amén. orar. Te damos gracias, Dios eterno, por la tremenda bendición de haber estado junto a nuestras hermanas, Señor, explicando cada situación que a veces la gente común no sabe, como los políticos, como el anticristo y todos estos movimientos sectarios, Señor, quieren alejarnos a ti, Señor, de nuestra familia y aún de nuestras congregaciones. Ayúdanos por misericordia. Quiero pedirte algo muy especial. Señor, mi hermana Ingrid ha estado enfermita. Señor, que una gotita de tu sangre caiga sobre la mollera de la cabeza de tu hija, Amén. sanando, Señor, su corazón, sus válvulas, sus venas, Señor, de su corazón, y que pueda, Padre Celestial, ser sanada en este mismo instante. Tú eres Amén. poderoso. Tú sabes Amén. lo que está haciendo ella por el bien de todos, Señor, nuestros hijos. Gracias por ella, porque la tomaste como instrumento para defender, Señor, tu obra, ya que muchas veces, Señor, los hombres somos unos cobardes, Señor. Como veíamos a las Marías, las tres Marías, mientras los apóstoles estaban escondidos y ellos a primera hora salieron al sepulcro a ver cómo estaba el maestro. Gracias porque las mujeres son ejemplos, Señor. Ayúdanos a nosotros a actuar varonilmente
y defender tu obra. Ahora despídenos en paz, en comunión el uno con el otro. Bendición que te rogamos a través de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Muchas, siempre. Como muchas gracias. pentecostales. Exacto, sí. Un Muchísimas beso. gracias. Cariños a Saludos. todos, Dios que le el Señor bendiga, les muchas bendiga. gracias. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.